Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Aquí estamos en cabina, el Pastor Cristian Veras y quien habla, el Pastor Scroggins, para compartir con ustedes el estudio del día de hoy. Debemos recordar que en esta semana estamos estudiando la lección número 11, el conflicto inminente, y un pasaje de la Biblia bastante sencillo para memorizar, pero con un contenido poderoso en torno a su significado. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pastor Cristian Veras, es un placer saludarle en este día. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor. Bendiciones de igual manera para usted, para su familia. Shalom. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, amén, amén. Amén. Quisiera en este momento enviar un saludo al Pastor Bilber Luzma y a su esposa Débora. Bendiciones, Pastor. Es un estudiante asiduo de la palabra de Dios y siempre está en sintonía con Radio Amanecer en Estudio. Pastor, bendiciones para ti, para tu familia. Para ustedes también, amigos y hermanos, un abrazo en Jesús y les invitamos de inmediato para que hablemos con nuestro Creador. Querido Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, como siempre. Mi compañero el Pastor Scroggins y este servidor necesitamos de la dirección de tu Espíritu Santo para dilucidar este tema conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Por qué es importante el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis, como ya hemos mencionado, es un libro que mucha gente le tiene miedo, pavor, porque en términos generales muchas personas están confusas por los filmes que se han hecho, donde se hace mención del Apocalipsis. Se ve una etapa como de destrucción, de bestia, que a veces la gente no entiende, pero ya sabemos por estudios anteriores que el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso donde presenta su figura central, que es Jesucristo, totalmente cristocéntrico, y el asunto de las bestias, de las imágenes raras, cosas extrañas, es una especie de simbolismo para referirse a sistemas, gobiernos, pero el centro del libro de Apocalipsis es la redención que hay en Cristo Jesús. De manera que el libro de Apocalipsis habla de verdades eternas, dada por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin, es decir, la que estamos viviendo, y el conflicto entre Cristo y Satanás comenzó, como ya habíamos señalado en la lección anterior, comienza en el cielo en torno a lo que es la adoración, y llegará a un punto culminante también en torno a lo que es la adoración en la fase final de este mundo. Ese énfasis es así. En el cielo, la problemática que se inicia es por asunto de adoración. Luzber, que se convierte luego en Satanás, queriendo ocupar la posición de Dios, y ahora en la fase final de este mundo, de igual forma, va a arreciar y está arreciando el asunto de cuántas personas deciden adorar al enemigo en lugar de adorar a Dios. Y me gustó mucho, Pastor, en uno de sus comentarios, que decía: no hay un sitio neutral en esta tierra en torno a la adoración. Si usted no decidió adorar a Dios, entonces estará adorando al enemigo, y de eso se trata. Así es. Me quedé muy atento a su comentario, Pastor, acerca de las diferentes interpretaciones acerca del libro de Apocalipsis, interpretaciones, concepciones, que algunos creen que se trata de bestias espantosas, de dragón, y cosas por el estilo. La Mishnah cuenta la historia de 4 sabios famosos que entraron en el Pardes. Cuando determinó saber qué es el Pardes, se refiere al paraíso místico de la visión apocalíptica. Y entonces ninguno de ellos sobrevivió a la visita.
Estamos hablando de la Mishnah. Para que aquellos amigos que no conocen qué es la Mishnah, es una de las tradiciones orales del pueblo de Israel. Así que el primero murió inmediatamente, dice la historia. El segundo perdió la fe y el tercero enloqueció. El cuarto se proclamó como el Mesías. La Mishnah presenta esta historia del paraíso, del Pardes, paraíso místico de la visión apocalíptica, para determinar de que para la gente el Apocalipsis es un poco místico, que es figuras, bestias espantosas y todo eso. Sin embargo, me gustaría que nosotros sepamos que el Apocalipsis es la visión del Cordero. Es la visión de la victoria del Cordero y de su pueblo contra las huestes del mal. Puntualizar, pastor, perdone que le interrumpe, porque siempre utilizamos en el libro Apocalipsis términos simbólicos y usted está hablando de la visión del Cordero. Juan señala que Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿A ese Cordero usted se está refiriendo? Así es, por supuesto que sí. Porque se ha tergiversado el concepto del Apocalipsis en diferentes lugares, no solamente en los Estados Unidos, con el mismo Dave Koresh. Usted se acuerda, sí, claro. Su nombre era Vernon Will Howell. Se hizo llamar Dave Koresh en honor a David y a Koresh por la insurrección. Se habla de un Shoko Ashahara en Japón y Luke Hauret en Europa. Es decir, el Apocalipsis ha sido tergiversado, pero Apocalipsis tiene un personaje principal y ese personaje es el Cordero de Dios. La palabra Cordero aparece en el libro de Apocalipsis 27 veces y 26 de ellas tiene que ver con Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, que es el mismo autor del Apocalipsis, y una vez tiene que ver con la bestia que tiene apariencia de cordero, que es la que sube de la tierra. Es así. Amigos, el tiempo del fin, en este tiempo del fin que estamos viviendo, es conocidísimo el término de dragón, ya aplicado directamente a Satanás, quien va a lograr, señores, a reclutar la nación más próspera de la tierra, que es los Estados Unidos de Norteamérica, y esa nación nacida del anhelo de cristianos perseguidos por encontrar un lugar de seguridad y libertad religiosa, quedará comprometida, como lo hizo la Iglesia Papal antes que ella en el viejo mundo. Así los Estados Unidos va a cumplir su papel profético como la bestia de la tierra, convirtiéndose en un líder mundial en la batalla final. Todo esto nos sirve para consultar la palabra de Dios en esta primera parte de la lección, donde nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 14 verso 7, y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis, ese mismo capítulo, ahora el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Quién es la bestia y cuál es la imagen que fácilmente la gente que no escucha la voz del Espíritu Santo puede inducir al enemigo para que adore la imagen de esa bestia? Es interesante, pastor, que nosotros podamos ver que el llamado de Apocalipsis 14, como dije, llamado, eso es un llamado, sencillamente un llamado. Temed a Dios, temed a Dios. Ese ángel sale proclamando, número 1, volando, porque el texto inicia diciendo vi volar por en medio del cielo. Representa la presteza con la que es proclamado el mensaje del primer ángel. Para 1843,
1844, cuando el tema del juicio y de la segunda venida se hizo muy evidente en muchos países, no solamente en los Estados Unidos de América, sino en otros países que ya nombramos anteriormente. Así que el llamado de Dios a través del mensaje del primer ángel es un llamado a adorarlo a Él como creador, a reconocerlo como creador, como sustentador del universo, y entonces darle la debida adoración a su nombre. Ese llamado es, pudiera decirse, paralelo a la misericordia divina. El llamado no es porque Dios, repito, necesita que lo adoren. El llamado es porque Dios quiere salvar a la humanidad y Él en su santidad envolvente no puede, no lo hace porque Él es santo, y Dios al ser santo no habita con lo que no es santo. Por eso si usted no lo adora, no es santo, no es apartado para Él, no podrá salvarlo. De manera que ese llamado de Apocalipsis 14, 7 y 9, el mensaje del primer ángel, es un llamado a la adoración. Ahora, ese llamado a la adoración y ese mensaje se compara, pastor y estimados amigos, con el capítulo 4, versículo 11. En el capítulo 4, 11 aparece la adoración en el trono celestial. La adoración en el trono. El trono en Apocalipsis representa el gobierno de Dios. Dios está sentado en su trono, indicando que administra justicia y gobierna el universo. Eso nos da la seguridad de que las cosas que están ocurriendo no van a existir para siempre, no ocurrirán eternamente, sino que Dios pondrá un fin y que a la vez juzgará con justicia al mundo, y por supuesto, después que nos juzgue a nosotros, vindicará la vida de los santos. De manera que me gustaría que ampliemos, pastor, el concepto de la adoración en Apocalipsis capítulo 4 ante el trono de Jehová. Muy interesante su comentario, pastor. Y hemos estado insistiendo y mirando que los pasajes citados por la lección en este día, Apocalipsis 14, 7 y 9, cuando hacemos una comparación con Apocalipsis 4, 11, nos está hablando acerca de sistemas de adoración. Y hace un ratito, pues, cuando estábamos dando lectura en el libro de Apocalipsis 14, veíamos que se introdució un sistema de adoración que se le llamaba la bestia. Se hablaba también de una imagen, y entonces dentro de sus comentarios usted ha estado insistiendo en los asuntos que tienen que ver con adoración. Este sistema que exige adoración, ya sabemos que Dios está en el trono de los cielos. Él es el rey, Él es soberano, por eso está en un trono. Pero ¿por qué la insistencia del enemigo, del diablo, que se compara con sistemas religiosos para adorar? ¿Por qué la insistencia a través de las iglesias o de personas que tienen algún tipo de creencia religiosa para que se le adore al enemigo? ¿Por qué es? Sencillamente porque Él quiere que adorando a cualquier sistema que no sea Dios, por ende lo están adorando a Él. Quiere desviar la atención de la adoración a Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 4, donde presenta, repito, a Dios en el trono, indicando que está gobernando el universo, es precisamente el lugar desde donde Dios gobierna, desde el santuario. Apocalipsis 4 y 5 presenta que quien domina el santuario domina el universo. Ahora bien, usted me hizo una pregunta muy importante, pastor, y que la traigo a la memoria en el día de hoy, que tenía que ver con la adoración a la bestia, y vuelve y la repite ahora. Pastor, la adoración, cuando Juan escribió el Apocalipsis, estaba latente. Había problemas con la adoración. Juan entendió el concepto y lo vio bajo la dirección del Espíritu Santo también para el tiempo del fin, proyectado para el tiempo del fin. Porque Flavio Tito Domiciano, el
emperador reinante en el momento en el que Juan escribió el Apocalipsis, mandó a hacer una imagen de él, una efigie de él por todo el imperio. Se hizo réplicas por todo el imperio, pero esa imagen no era Flavio Tito Domiciano, era simplemente una imagen, una réplica. Satanás manda hacer una imagen de él, y como no puede hacer una imagen de un ángel caído o de un ángel, porque la gente se va a percatar, o no la manda hacer de él mismo porque la gente se va a espantar, manda hacer una imagen que la bestia, el sistema falso de adoración romano, es la imagen de Satanás, y la bestia que sube de la tierra, el protestantismo apóstata, es la imagen de la bestia per se. Todo el poder político religioso que trate de socavar la ley de Dios, sustituir la ley de Dios y por ende la adoración, es una imagen del diablo, además de ser una imagen de la bestia, porque, repetimos, no hay puntos neutros. O usted adora a Dios, lamentablemente, o adora al diablo. Por eso el llamado de Apocalipsis 14 es que Dios desea que lo adoren a Él, para de esa forma entregarnos vida eterna. Bueno, la lección del día de hoy está señalando 2 versículos más que tienen que ver con un punto de adoración final. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La pregunta sería, ¿cuál es el papel que juegan los mandamientos de Dios en torno a la adoración? Que el libro Apocalipsis aquí está haciendo una fuerte declaración. Esa pregunta me encanta, porque en Éxodo capítulo 19 aparece un diálogo entre Dios y el pueblo a través de Moisés. Moisés subió al monte y Dios le dijo: dile al pueblo que hagan esto, que hagan aquello. Me encanta el versículo 7, el capítulo 19. El pueblo dice: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Eso es un pacto. Eso es un pacto. Y entonces Dios, como ellos dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho, envía los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios. Y la ley de Dios está para limpiar el carácter del ser humano y recordar a de que Dios es el creador y que establece un pacto con la humanidad de santidad y de ser únicos en su adoración, o sea, en la adoración a Jehová. Por eso, pastor, cuando usted habla de esa comparación entre el capítulo 12, versículo 17 y 14, 12, donde dice el dragón se llenó de ira contra la mujer. Posiblemente haya alguien que no sepa el concepto de mujer. Pastor, ¿lo explicas? Por supuesto. El concepto de dragón, la Biblia uno tiene que dejarla que se vaya explicando sola. Cuando decimos que el dragón se llenó de ira contra la mujer, en la palabra de Dios se utiliza un término de mujer para referirse a la iglesia verdadera y la iglesia que es apoyada o guiada por Satanás. En este caso se está hablando de la iglesia, del dragón que se llena de ira contra la iglesia. Está diciendo que el diablo se llena de ira contra la iglesia y sus descendientes. No a la otra iglesia que por supuesto el diablo viene apoyando como un sistema religioso, sino más bien a lo que es la verdadera iglesia de Dios que se viste de Jesucristo. A esa es precisamente que se está refiriendo el texto bíblico. ¿Y por qué el diablo se llenó de ira contra la iglesia? Bueno, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Es ese impulso natural que tiene la iglesia de Dios de observar los mandamientos y hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted se acuerda en una entrega pasada cuando yo decía que el diablo, cuando no se le adora, se aira contra el pueblo de Dios? Sí, lo recuerdo perfectamente. Presenté varias evidencias bíblicas donde Satanás, cuando no se le adora, persigue al pueblo de Dios, a ira, contrario a Dios. Usted sabe los millones de personas que no están adorando a Dios y que abiertamente están adorando al diablo. Sin embargo, Dios sigue respetando a esos seres humanos. No le pone una persecución por eso. ¿Y sabe cómo se llama eso? Un carácter de misericordia y de amor.
y por ende viene la libertad que Dios le concedió al ser humano. Eso es así. De manera que Apocalipsis 12:17 habla de que Satanás se aira contra la mujer, va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que se llama remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis está hablando de la importancia y está hablando de lo que Dios quiere con su ley y su pueblo. El capítulo 14, versículo 12, habla de la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros somos salvos por la fe de Jesús, una fe genuina, una fe que en todo momento, aún en las tentaciones y las pruebas difíciles, no abandonó la ley de Dios, no abandonó el Señor ni el testimonio, se mantuvo fiel. Para nosotros en el tiempo del fin, ser esa iglesia que Dios quiere que seamos, tenemos que tener la fe de Jesús para mantenernos incólumes en esos momentos de dificultades. Eso es así. Quisiéramos citar en este momento, en la dirección de estos comentarios, cómo se expresa Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, en la página número 591. Hablando sobre el tema, dice: mientras la observancia del falso día de reposo, entiéndase el domingo, hablando claro, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento nos invita a reconocer a Dios como creador de los cielos y de la tierra y de adorarle. Será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, que es el sábado. En obediencia a la ley de Dios será una evidencia de lealtad al Creador. Esto quiere decir, pastor, que el énfasis que usted estaba haciendo tiene que ver con una decisión voluntaria del ser humano de entregarse a un culto de adoración al diablo a través de reconocimiento de un día falso de reposo, que es el domingo, y de por otro lado aquellos que voluntariamente deciden adorar a Dios en la manifestación de la obediencia, observando el santo día de reposo, que es el sábado. Es así como lo pinta Elena de White en la cita que acabamos de compartir con ustedes. Así es. Ahora, es importante también que nosotros sepamos de que la adoración es un tema del pasado, se relaciona con el pasado, se relaciona con el presente y se relaciona con el futuro. Lo que ocurre es que el tema está en todo momento latente en el mundo, en el gran conflicto. Y en cuanto a su dimensión pasada, la adoración apunta a la gratitud por las bondades de Dios en el pasado. Eso es adoración. Cuando nosotros venimos al Señor y decimos: gracias por sanarme de esa enfermedad, gracias por la familia, la esposa, el esposo, los hijos, los nietos que me diste, gracias por lo que hiciste conmigo de cuidarme, de bendecirme en esta cosa. Eso es adoración. El pueblo de Dios en los tiempos bíblicos exaltaba a Dios por sus intervenciones y manifestaciones pasadas, como la creación, el diluvio, el éxodo. En cada uno de esos eventos el pueblo de Dios lo exaltó, lo adoró por los beneficios recibidos de parte del Creador. Ahora, como lo hacemos nosotros hoy, ya sea porque aquel accidente del que nos libró, aquella enfermedad de la que nos sanó, el problema familiar del que nos permitió salir airosos, pero la Escritura se refiere con la misma intensidad, pastor y estimados amigos, a la adoración como una celebración anticipada de la intervención de Dios en el futuro. Nuestro futuro está asegurado en las manos de Dios. Por eso la adoración a Dios envuelve esos tres eventos: el pasado, el presente y el futuro. Pero la adoración debe ser basada en un cumplimiento de los mandamientos de Dios, a una obediencia directa y a Dios, no a la bestia. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que le será leal, a pesar
de la mayor oposición y de la más feroz persecución de la iglesia, el pueblo de Dios le será leal, y esto es adoración. Cuando nosotros vamos, en resumen, al libro de Génesis, hemos dicho en reiteradas ocasiones, y es bueno repetirlo, porque esto reviste mucha importancia, señores, mucha importancia. Reconocer que Dios es el creador. Libro de Génesis, los capítulos 1 y 2, y hacemos una comparación con el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, nos dice que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas, y este es Dios. Pero no solamente el libro de Apocalipsis, cuando usted consulta, por ejemplo, el libro de los Salmos, el salmista o los que escribieron allí en el libro de los Salmos reconocen que Dios es el creador, que Dios es el autor. Y teniendo esta gran verdad, uno se pregunta, pastor y amigos oyentes, ¿cómo es que hay tanta resistencia de muchas personas en someterse a la voluntad divina que nos invita a observar sus mandamientos? Y en una parte de reflexión de la lección del día de hoy dice que el sábado es un símbolo tan fundamental de Dios como creador que se remonta allí al mismo Edén, y por lo tanto tratar de usurparlo como lo hizo Roma en un estudio ya hecho aquí a Daniel 7:25, y pensará en mudar y cambiar los tiempos y la ley, es intentar usurpar lo que es la autoridad de Dios en el nivel más básico posible. Y la gran pregunta que nosotros nos hacemos para reflexionar, ¿cómo nos ayuda esta verdad a ver por qué será una cuestión tan controvertida en los últimos días, la adoración, la observancia de los mandamientos de la ley de Dios? ¿O vamos a decidir mantenernos en desobediencia observando el día domingo como un sustituto de la verdad que es el cuarto mandamiento, la observancia del sábado como día de reposo? Hablando precisamente de eso, pastor, quisiera sentarme en su comentario, porque la observancia del falso día de reposo, que es el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento de la ley de Dios, precisamente será el tópico. Será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, que es el sábado, en obediencia a la ley de Dios, entonces será una evidencia de lealtad a Dios, el Creador. Y esta es una declaración fascinante, porque miremoslo de esa forma. Como dice el gran escritor y teólogo ya fallecido Samuel Bashioshi en el libro Reposo Divino para la Inquietud Humana, en la página 169, él dice que la Biblia es la historia del conflicto entre la adoración verdadera y la falsa. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque miren qué fácil. Yo me voy a un país, tal vez, que no es el mío, y hay una costumbre de comprar en sábado, como yo he visto en algunos países. Personas, pastor, que se supone que deben honrar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, compran en sábado, porque se están acomodando precisamente al mundo y a este mandamiento. Pero el sábado no es un día para planchar. El sábado no es un día para nosotros hacer nuestras labores cotidianas, ni tampoco recibir un pago o enviar un pago. Hay 6 días para eso. Y si no lo hacemos así, estamos deshonrando a Dios. Y aunque no lo queramos reconocer, estamos guardando el día domingo como día de reposo en lugar del sábado, porque el asunto es más sutil del que aparenta ser. Dios nos llama a vivir en santidad, y vivir en santidad es decirle: Señor, yo sé que algunas veces el enemigo pone tropiezo en la vida del ser humano, del cristiano, pero ayúdame a honrarte como creador y observar el cuarto mandamiento de tu ley, y de así toda la ley de Dios, para adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a aprovechar estos segundos para agradecer a Dios por esta lección tan importante que nos ha permitido estudiar. Muchísimas gracias, querido Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, lo asimilado, lo aprendido, que podamos ponerlo en práctica
y ser tú nuestro único objeto de adoración. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.